21:48, 20:48 en las Islas Canarias, y hoy, en una jornada como la de hoy, era absolutamente perentorio contar con alguien que ha vivido, además desde el principio, y como abogado, ¿verdad?, lo que ha sido todo este proceso que ha terminado hoy con el Estado pidiendo perdón a los delincuentes. Javier Ortega Smith, muy buenas noches. Muy buenas noches. Todos recordamos, además, aquellas jornadas del juicio en su día, ¿verdad?, donde Vox consiguió algo importantísimo, que fue sentar en el banquillo a quienes habían cometido evidentemente delitos gravísimos contra la unidad nacional, contra el ordenamiento legal, contra la democracia española, y hoy habéis tenido que vivir allí mismo en el Congreso cómo todo aquello se ha tirado por la borda. Sí, yo esta mañana, cuando he salido de casa, me he puesto esta corbata porque tenía un funeral, vengo de un funeral, que ahora explicaré por quién era, pero no sabía que hoy iba a vivir dos funerales. Un funeral desde la sede de la Soberanía Nacional, donde hemos visto perpetrarse el mayor acto de corrupción política que jamás se había producido en España, consumarse la compra de votos, esa que comenzó en la legislatura anterior mediante la derogación del delito de sedición, mediante la rebaja de las penas de malversación, mediante los indultos a esos que precisamente sentamos en el banquillo y condenamos por el golpe de Estado del 2017, y que hoy cumplía otro de esos pactos macabros, que era amnistiarles, es decir, que no había existido reproche penal ninguno. Lo que hemos vivido hoy ha sido la ruptura en la sede de la Soberanía Nacional de ese principio que has mencionado de la igualdad de los españoles ante la ley. Hoy queda consagrada una casta de políticos que están al margen del Código Penal, al margen de la Constitución, que pueden hacer lo que les dé la gana, incluso los delitos más terribles. Hablamos de delitos de sedición, de terrorismo, de maltrato humano, de torturas, de malversación de fondos públicos, de delitos contra la paz y la seguridad nacionales, delitos de traición, que quedan amnistiados, es decir, que no pueden ser ni siquiera investigados, ni siquiera juzgados. Hoy hemos visto en la sede de la Soberanía Nacional que el principio de separación de poderes, la independencia judicial, queda quebrado el Estado de Derecho. Hoy hemos podido asistir a esa gran mentira, que es que se legitima un golpe de Estado y que, por tanto, aquellos que actuábamos como abogados de la acusación popular, como fiscales, como jueces, como magistrados, aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que investigaron, que detuvieron, que repelieron la agresión, estábamos equivocados. Que los que tenían razón, los que estaban legitimados, eran los golpistas, los que quemaron los coches de la Guardia Civil, los que asaltaron las sedes, las instituciones, los que rodearon, los que colapsaron los trenes, aquellos que tomaron las ciudades, que amenazaron, que insultaron y que se saltaron y desobedecieron, aquellos tenían razón. Y por tanto esto es muy peligroso, porque no solo se les legitima, sino que tienen el mayor incentivo para volver a realizarlo. Por eso están repitiendo hasta la saciedad que, sin haber llegado todavía a haber aprobado la ley, ya estaban repitiendo, y lo decían en la Comisión de Justicia, de la que soy portavoz, decían, esto no es ningún punto final, es el punto de inicio. ¿De inicio de qué? Del separatismo, mediante un referéndum de separatismo y una nueva declaración de independencia, pero en este caso sabiendo que ya no tienen enfrente a los tribunales, no tienen enfrente la ley. Y si me permites una cuestión más que creo que es muy importante, es una gran mentira, esa gran mentira que han venido diciendo de que la Constitución no prohíbe la amnistía. Es absolutamente falso. La Constitución prohibió los indultos generales, no quiso incorporar en el texto constitucional los constituyentes ningún tipo de amnistía, se consideró que era algo excepcional el indulto y jamás podría haber, según el artículo 62, letra I, jamás podría haber indultos generalizados. Y si se me permite la última cuestión que hemos visto hoy, que nuestro presidente Santiago Abascal se la ha dirigido muy claramente a Sánchez, hemos perdido la soberanía nacional. España ya no está presidida por un gobierno que defienda a España, sino por un prófugo de la justicia que desde fuera, desde Waterloo, nos dice lo que hay que hacer, o el rey de Marruecos, que también le indica a este gobierno lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso digo que hoy hemos vivido un auténtico funeral de lo que es el Estado de Derecho, lo que es la Constitución, lo que es la igualdad, los principios más elementales. El otro funeral es muy triste, porque es el funeral por los guardias civiles que fueron asesinados por los narcoterroristas en Barbate. Y ver a los chavales, a los compañeros, cadetes que están queriendo entrar en la Guardia Civil, decirte a la puerta de la iglesia, a pesar de todo, sigan ustedes luchando, nosotros lo haremos el día que podamos vestir
y cumplir con nuestro deber como guardias civiles. En esta España en la que por la mañana ves la traición, la miseria y la cobardía, tenemos que tener esperanza porque todavía hay jóvenes que desean jugarse la vida como sus compañeros para defender España, la libertad y la soberanía de todos. Un asunto en el que me interesa mucho incidir, sobre todo para deshacer malentendidos de la gente que no tiene por qué poseer conocimientos profundos en materia jurídica. Es muy importante subrayar lo que significa una amnistía, que no es un perdón. O sea, un perdón implica el reconocimiento de un delito. La amnistía significa que no hubo delito. Esto es lo que pone cabeza abajo en realidad todo el ordenamiento jurídico, porque si ya los indultos son discutibles por el hecho de que al final consisten en perdonar, pero al fin y al cabo se mantiene la referencia del delito que originó la pena, en este caso concreto quien pide perdón es el Estado. Claro, no es el que perdona. El indulto se aplica sobre la pena, pero hay previamente un reproche penal. Hay un juicio, hay un procedimiento y hay una condena. Claro. Y ha quedado claro que fulanito ha cometido un delito, aunque el Estado decide indultarlo. Nosotros, evidentemente, todos estos delitos que tienen un carácter claramente político, consideramos una auténtica aberración. Y entendemos que no debería existir el delito en ningún caso para este tipo de delincuentes. Pero, porque una cosa es un error judicial, que para eso nuestro sistema ha tenido siempre los recursos extraordinarios de revisión y otra serie de medidas para evitar cuando se equivoca la justicia. Y otra cosa, como muy bien dices, es la amnistía. La amnistía no se aplica sobre la pena, se aplica sobre el hecho delictivo, presuntamente delictivo, y dice esto que se debiera considerar un delito de terrorismo, de malversación, de sedición, de traición, no lo va a ser. Por tanto, lo que usted ha hecho está bien hecho, nos hemos equivocado. De resultas de lo cual, inevitablemente, como ellos mismos dicen, lo volverán a hacer y ahora además legitimados por el propio Estado. Y de habiendo desarmado al Estado. ¿Con qué legitimación las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a volver a investigar, los jueces, los fiscales, la acusación, cuando se hizo bien, cuando funcionó la maquinaria del Estado, cuando pusimos las pruebas encima de la mesa y cuando se les condenó? Ciertamente a nosotros nos hubiera gustado, y así lo defendimos, que se les hubiera condenado por delito de rebelión, no por sedición. Eso fue lo que nosotros defendimos y entendimos que había un claro delito de rebelión. Pero quiero decir que la maquinaria del Estado de Derecho funcionó. Hubo un juicio justo, con todas las garantías, y fueron condenados. El problema es que a partir de este momento el Estado da un paso atrás y les dice, acepta esa gran falacia de que fueron condenados por sus ideas, de que lo que se estaba persiguiendo es lo que ellos pensaran. No, se estaba persiguiendo el quebranto de la ley, el ataque a las instituciones, la desobediencia, los delitos, es lo que se estaba cometiendo. Las instituciones. Hemos visto lo que ha ocurrido en el Congreso, hemos visto la gran alcaldada de considerar que una ley que evidentemente había decaído, sin embargo, se metiera con forceps de nuevo, ¿verdad?, en la comisión para devolverla al Pleno. Hemos visto un Tribunal Constitucional que, ante la reclamación de Vox, por otra parte lógica, muy racional, de que esto no se puede ser, sencillamente no ha existido, en tanto que Tribunal Constitucional, y al mismo tiempo estamos escuchando prácticamente día sí día no, si no todos los días, a centenares de jueces, fiscales, gente de todo orden del mundo jurídico, pronunciarse con toda nitidez acerca del carácter inconstitucional de esta ley. Esto abre una brecha muy importante en el mundo jurídico. Ya no hablo de lo institucional, del CGPJ, etcétera. Hablo simplemente de la gente que está con toga. Sí, sí. Si alguna virtud se puede buscar en lo que ha ocurrido, es que es la primera vez que se ha logrado que todas las asociaciones judiciales que tienen sesgos políticos, ideológicos o de pensamiento muy diferentes se han puesto de acuerdo. Todas las asociaciones de fiscales, las asociaciones de funcionarios diplomáticos, las asociaciones de inspectores de Hacienda, los colegios de abogados, todo el mundo jurídico ha dicho esto es una auténtica aberración, esto rompe lo más elemental, esto es el desprecio más absoluto a la independencia judicial, a la separación de poderes, a la igualdad de los países ante la ley y por tanto nos deja desarmados como Estado de Derecho. Esto lo ha conseguido esa unanimidad y lo ha conseguido por esa miseria que es el que, como no tiene los votos suficientes para gobernar, es capaz de vender hasta su madre. Está vendiendo a su madre patria, pero también a su madre y a quien se le ponga por delante. Es la mayor infamia, la mayor miseria a la que se puede llegar.
y todavía les ves ponerse de pie y aplaudir cuando han aprobado una ley. Yo creo que sobre la conciencia de cada uno de esos diputados les va a costar mirar a la cara a los ojos de sus hijos, de sus amigos, y decirles que lo que hicieron estuvo bien. Que el haber dejado en la calle a quienes fueron condenados, el abandonar a quienes fueron apedreados, a quienes cumplieron la ley, el decirles que, el decir que ahora defienden la igualdad de los españoles ante la ley, todo eso, ¿con qué bagaje moral, ético, lo van a poder defender a partir de ahora? Yo creo que es indefendible. Es indefendible, pero hay algunos que han vendido su alma y les da absolutamente igual todo. A partir de este momento, ¿qué camino se abre? Esta ley queda aprobada, me imagino que tendrá que aplicarse. ¿Cómo? Sí. Ahora cada uno de los que están procesados, prófugos, condenados, investigados, apelará ante el órgano judicial o ante el órgano policial correspondiente, apelará que él es sujeto merecedor de esta ley. Porque una de las cosas que hay que decir es que, hablando en abstracto, que las leyes de amnistía nunca pueden ser subjetivas. Sí. Es decir, son unas leyes que marcan una serie de requisitos que aquel que los cumpla pues estaría dentro del paraguas de la ley. Pero es que esta ley se ha hecho al dictado, y así lo vimos en las enmiendas que nos metieron en la negociación en la Comisión de Justicia, saltándose el reglamento, el artículo 131, que prohibía expresamente que ese proyecto de ley que había decaído por mayoría absoluta en el Pleno pudiese volver a la Comisión de Justicia y enmendarlo para que saliera adelante. Tenía que haber decaído totalmente, y si querían tenía que haber empezado de cero otra vez. Pues lo que nos damos cuenta es que cada una de esas enmiendas tenía nombre y apellidos. Es una ley de amnistía que se ha escrito subjetivamente pensando en cada uno de los sujetos que se van a beneficiar en ella. En esa ley de amnistía se está pensando qué delitos ha cometido este líder separatista, Puigdemont. Bueno, pues hay que añadir esto. Que le están investigando por terrorismo. Hay que añadir estos supuestos. Está escrita para que no pueda sentarse en el banquillo y no pueda seguirse investigando ni condenarse a ninguno de los que están ahí. ¿Qué va a ocurrir? Cualquiera de estos prófugos delincuentes que se sabe investigado, que se sabe procesado, va a pedir amparo al tribunal diciendo: hay esta ley, me acojo a la ley de amnistía, pero el tribunal tiene que analizar que de verdad cumpla esos requisitos y declarar que queda archivado el procedimiento por estar sometido a la ley de amnistía. Es decir, que quedan borrados cualquier tipo de antecedentes, cualquier tipo de investigación, y queda archivado el procedimiento. ¿Es en este trámite donde se dice que un juez puede plantear una cuestión prejudicial a un tribunal superior? Ahí está. Un juez español podría plantearlo. Aquí el problema es que, claro, si tuviéramos un tribunal constitucional que fuera realmente un tribunal constitucional, pero solo tenemos que ver la resolución que has mencionado, en la que han desestimado las medidas cautelares y la petición de recurso de amparo que había planteado el grupo parlamentario de Vox. No hay más que leer cómo está hecha esa sala. Dice, las noticias lo explican claramente: 3 magistrados, 2 de ellos progresistas, 1 conservador. Ya empezamos mal. Un tribunal que hay que calificar a los magistrados por su idea política. Pero es que a continuación te dicen: los 2 magistrados progresistas han considerado que la decisión que tomó la mesa del Congreso y la presidenta Armengol tenía toda la razón, no era arbitrario, y el haberse saltado el reglamento está muy bien, y por tanto, pues no tienen razón los de Vox. Y el otro magistrado dice justo lo contrario. Aquí se ve claramente que había una arbitrariedad, que tenía que haberse aceptado el recurso de Vox y tenía que haber decaído. Ante un tribunal así, constitucional, ¿qué podemos esperar cuando se empiece a recurrir pues cuestiones de inconstitucionalidad por los diferentes órganos judiciales? Bueno, nos queda la opción de ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal de Derechos Humanos, a ver si alguno de ellos entiende que hay una vulneración de los derechos de los demás españoles. Pero desgraciadamente nos van a contestar diciendo: esa es una ley que ha aprobado el Congreso de los Diputados, esa es una ley que tiene vigencia dentro de España y que por tanto se tiene que cumplir. Ese es el gran problema, que aunque haya un juez digno que esté viendo la aberración que significa esto, se va a ver completamente, y ya se han preocupado ellos de cerrar muy bien el campo de acción de esta ley, por tanto que no se les escape un fleco. ¿Por qué tanta gente entonces, empezando por el Partido Popular, confía tanto en la justicia europea? Bueno, es que Santiago Abascal hoy lo ha dicho muy claro. Yo, lo del Partido Popular, no sabemos qué tiene que pasar para que de una vez por todas el Partido Popular se dé cuenta que contra este gobierno tiene que haber distancia infinita, tiene que haber oposición 24 horas, que no pueden estar negociando en Estrasburgo cómo se reparten los jueces, Pons y Bolaños con el comisario Reinders, y
a continuación venir por la tarde a decirnos en el Congreso que están en contra de la ley de amnistía, o hacer lo que hicieron, que fue expulsar, pactando con el Partido Socialista y con los separatistas, a la tercera fuerza política de España, que es Vox, para que no presidiéramos ninguna de las comisiones del Congreso. O, por ejemplo, estar pactando la dirección del ente público de Radio y Televisión Española, que tanta manipulación y tanto daño está haciendo a España. Una detrás de otra. ¿O qué va a hacer en el Senado? Hoy hemos escuchado a Feijóo decir: no se preocupen, será rechazada esta ley en el Senado. Pero no dice será inadmitida su tramitación, que es donde ellos tienen la fuerza. Ellos tienen fuerza en la mesa y podían inadmitir esta ley. No, ellos dicen será rechazada. Señor Feijóo, no nos tome por idiotas. El que llegue la ley, el proyecto de ley al Senado y ustedes lo rechacen. El Senado es de doble vuelta. Vuelve al Congreso y lo vuelven a aprobar allí y punto. ¿Cambiaría la situación si no se admitiera en el Senado? Cambiaría porque paralizaríamos la ley, habría un conflicto institucional y plantearían todo lo que quieran plantear, pero no seguiría la tramitación. Es decir, hay quienes dicen, podría actuar el Congreso de los Diputados, podría continuar con la tramitación si hubiera un veto, pero bueno. Pero yo lo que digo es que cada uno de nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Yo recuerdo cuando empezamos el juicio contra los golpistas, un partido que no teníamos recursos, estoy hablando del año 2017, fue el golpe de Estado, 2019 no habíamos entrado ni siquiera por primera vez en las instituciones, en el Parlamento de Andalucía. Yo recuerdo cuando nos decían: ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Estos abogados que no tenéis ni recursos económicos, ni nadie que os ampare y que os apoye. Yo lo que digo es que cada uno tiene en ese momento, y es lo que nos planteamos nosotros, no sé si llegaremos o no, pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Pues el Partido Popular no puede estar permanentemente poniendo excusas. Tiene que intentar todo lo que esté en su mano en el Senado. Y si a pesar de todo se escapan por otro lado, pues habrá que seguirles en los tribunales, en las calles, en los medios de comunicación, en las instituciones. No puede haber tregua porque nos estamos jugando la libertad de los españoles, la soberanía, la unidad de la nación, el Estado de Derecho. Las amnistías, cuando se han aprobado, han sido siempre por cambios de régimen. Y se está viendo aquello que nosotros decíamos hace años. Este tipejo está llevando a España a un cambio de régimen. Por eso ha tenido que aplicar una amnistía frente a quienes lo intentaron por la fuerza y no les salió bien. En esta situación, que ya son hechos consumados, ¿qué va a hacer Vox? Seguir luchando, no rendirnos. Decirle a los españoles, como les decía yo a estos guardias civiles, que todos tenemos una obligación ética, moral, patriótica, de seguir peleando. Nosotros vamos a seguir peleando en los tribunales, aunque sabemos que una parte de esos tribunales están condicionados políticamente. Vamos a seguir defendiendo y luchando por la verdad del relato, lo que estamos haciendo aquí ahora, contar la verdad de lo que está pasando. Vamos a seguir presentando todas las iniciativas posibles, tanto en las instituciones en España como en el Parlamento Europeo. Recurriremos a los tribunales españoles y a los tribunales europeos. Recurriremos a quien haya que recurrir y haremos lo que haya que hacer y movilizaremos la calle. Pero lo que no podemos aceptar de brazos cruzados, como parece que está aceptando el Partido Popular, es que esto al final va a ser hechos consumados y tenemos que aceptar que la destrucción de España está en camino, que los separatistas han ganado su batalla contra la libertad y contra la igualdad de los españoles. No lo podemos aceptar, ni políticamente siquiera, ni mucho menos en la vía de los hechos. Por tanto, seguir peleando y seguir luchando y seguir convenciendo a la inmensa mayoría de los españoles, especialmente a aquellos que han votado al Partido Socialista, que ya no representa el Estado de Derecho, ya no representa la democracia, ya no representa la libertad, que han votado a un partido de delincuentes, a una casta de privilegiados, a una banda de corruptos, que lo único que hace es protegerse ellos, para vivir ellos de la política, para enriquecerse ellos, como hemos visto con tantos casos de corrupción, y para vender todas las instituciones con tal de mantenerse en el poder. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en el Gato al Agua, en una jornada como esta, y habrá más que comentar. Habrá más que comentar. No ha acabado hoy, efectivamente. No, pero al final venceremos. Javier Ortega Smith, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos con todos los contertulios a destripar la actualidad, que por supuesto tendrá que pasar por aquí, y también por un gobierno que se queda sin presupuestos, por lo que ha ocurrido en Cataluña y el anticipo de elecciones catalán. Se van a juntar catalanas, vascas y europeas, por las últimas novedades sobre el caso Ayuso y cómo, por cierto, se puede convertir en cualquier momento en el caso Montero, porque lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda con esta historia es para no creérselo. Todo esto enseguida después de la publicidad.